Bienvenidos a Pedagogium Didacticus, un canal sobre educación. Hoy presentaremos ¿qué es pedagogía? Sobre el vocablo. Antes de profundizar ampliamente en la explicación del vocablo pedagogía, debemos tener en cuenta todos aquellos que nos dedicamos a esta, desde mi punto de vista, gran disciplina y ciencia de la educación. Que han pasado diferentes épocas y muchos años durante la historia y aún en el presente no logramos establecer como tal un concepto de pedagogía acorde a lo que en verdad nos gusta hacer. Explicar el fenómeno educativo. Considero que actualmente estamos sufriendo un desequilibrio, o en otras palabras una crisis conceptual, que deriva fundamentalmente de la falta de aprecio que tenemos los que nos dedicamos a estas disciplinas, por un lado, al lenguaje, y por otro, a la historia. Debo decir, la ignorancia parece infiltrarse en nuestros pensamientos, sobre todo cuando pretendemos dar explicación al fenómeno pedagógico. Por mucho tiempo este vocablo hay quienes lo han considerado deba referirse como ciencias de la educación y no como pedagogía. Con decir que hay quienes desatinadamente se atreven a mencionar que la pedagogía ha desaparecido por completo. ¿Será verdaderamente cierto o simplemente son ideas completamente erróneas? Acompáñame. Analicemos algunos fundamentos científicos y aclaremos criterios clave. Como todos sabemos, al fundarse las escuelas en Grecia clásica, que no son invento griego, venían de la Mesopotamia, se crea la figura del pedagogo como un servidor o esclavo las más de las veces, que tenía como tarea llevar a los niños a la escuela, básicamente a la escuela del didáscalos, era la didaje, la enseñanza puramente formal, por lo que el pedagogo adquirió con el paso del tiempo el cometido de la educación cívica y moral de los niños. La palabra pedagogo creció y se multiplicó bíblicamente. De la palabra pedagogo surgió el primer vocablo que serviría para designar el oficio. Si una persona que es herrero se dedica a la herrería, obviamente una persona que es pedagogo se dedica a la pedagogía. Es un hecho que la palabra pedagogía surgió en la Grecia clásica y la encontramos ya registrada en algunos libros, por ejemplo, en el Orestes de Eurípides o en el Timeo de Platón, donde la palabra pedagogía aparece como sinónimo de educación, y así en otros escritos similares. Pero, nos encontramos con un problema lingüístico de forma universal al que nos enfrentamos la mayoría de nosotros. La palabra pedagogía, obviamente referida a la educación, como disciplina relacionada con la misma, ingresó al español, al portugués, al italiano, al francés, al alemán, al ruso, pero no ingresó al inglés. Si se consulta la primera edición de la Enciclopedia Británica se verá que aparece la palabra pedagogo, pero no la palabra pedagogía. Y ocurre que en la lengua inglesa, que es la lengua en la que se han producido los dos más grandes imperios de la humanidad, desde el siglo pasado a la actualidad, la palabra pedagogía no existe. Por esta misma razón muchos lectores de todo el mundo no pueden distinguir entre educación, como el fenómeno, y educación, como la disciplina. Por eso John Dewey tiene que decir las ciencias de la educación, para poderla distinguir del fenómeno, dado que él no podía utilizar tradicionalmente en su idioma la palabra pedagogía.
De esta manera, teniendo más claro el porqué de los errores lingüísticos que emitimos sobre el vocablo del término pedagogía, recurrimos ampliamente a diversos horizontes que ilustran posiblemente la verdadera esencia de la palabra. En buena medida, nuestro problema de ciencia y ciencias de la educación ha derivado precisamente del conflicto idiomático de los anglosajones. A la hora de traducir los textos del inglés, con gran dificultad los traductores han logrado, es más casi ninguno ha logrado hacer distinguir cuando el pedagogo correspondiente estadounidense habla de educación como el fenómeno y cuando habla de educación como disciplina. Nos damos cuenta que el término pedagogía está presente, solamente que nos hemos olvidado profundamente del estudio histórico que vincula el origen y los inicios significativos que dan prioridad a la palabra. Estoy de acuerdo en que cada uno como profesional tiene diferentes posturas sobre el concepto pedagogía, pero no estoy de acuerdo en que lo tengan de una forma tan errónea y desatinada como se ha venido utilizando actualmente por profesionales de la misma disciplina. Por ello recurrimos a analizar algunos autores quienes dan sentido propio a este vocablo. Escritor conocido como uno de los mejores filósofos de todo el mundo, Immanuel Kant, quien afirmó dos cosas muy importantes en su tratado sobre pedagogía. La primera de ellas fue precisar que la pedagogía sea una disciplina y una ciencia. La segunda de ellas fue establecer como carácter experimental la pedagogía. Por otra parte, Johann Friedrich Hebert afirmó tanto en su bosquejo para un curso de pedagogía, como en la pedagogía general, derivada del fin de la educación, que la pedagogía es una ciencia y nos dice que se apoya, para la parte de objetivos, en la ética y para la parte metodológica, en la psicología. Pero en contraposición de lo dicho aparece Paul Nator. Sostiene que la pedagogía se debe apoyar en toda la filosofía, no nada más en la ética y en todas las disciplinas que tengan algo que ver con la educación, porque evidentemente para Nator, la educación es un fenómeno complejo en el cual participan factores psicológicos, sociológicos, económicos y hasta pedagógicos. Es así, que nos debe importar, dejar de confundir y entorpecer una ciencia de otra ciencia, y mejor busquemos con amplitud la vinculación y la utilidad que hay una de la otra. Es necesario profundizar más en el estudio respecto de las ciencias y las disciplinas, para fundamentar con mayor penetración nuestras respectivas actividades y labores durante el desarrollo de nuestra propia práctica. Por el contrario, y haciendo énfasis en nuestra modernidad hacia un breve concepto de la pedagogía, la hemos de considerar como el conocimiento destinado a instituir los modos de acción que forman un sistema de educación. Podemos hacer mención de ella también como un conocimiento disciplinario que se asienta fundamentalmente sobre datos biológicos, sociológicos y psicológicos. En otras palabras y de manera muy concreta, hacemos referencia al concepto de pedagogía cuando nos inclinamos al estudio científico, técnico y multidisciplinario de los diversos procesos educativos que rodean generalmente al ser humano en todas sus vertientes relacionadas directamente con las formas y procesos de desarrollo específicamente de la enseñanza como del aprendizaje. Damos las gracias por la colaboración de la página web Pedagogía y Educación. El poder educativo de los clásicos. En agradecimiento al licenciado Judman Valdés Hernández. No olvides comentar, criticar, analizar y reflexionar sobre el contenido educativo. Tu suscripción